Francisco, vamos a hablar un poco a lo mejor del libro más editado del mundo, a lo mejor el más universal, el más conocido, o por lo menos el que te encuentras en muchos lados. Casi casi no puedes recorrer el mundo sin encontrártelo en algún momento de la historia. Nos referimos a lo que es la Biblia, a lo que para el judaísmo es también la Torá, y para muchos otros pueblos es como su libro más sagrado también. Platícanos, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo no, Isa? Pues por algo se le ha llamado el libro de los libros a la Biblia. Y en realidad, pues la Biblia no es un solo libro. Su mismo nombre lo dice, es de origen griego, ta Biblia, que quiere decir los libros. Podríamos decir que es una biblioteca divina. Y es interesante ver que su conformación, su redacción, llevó aproximadamente de 1400 a 1500 años. No siempre se le ha llamado la Biblia. Ha recibido muchos nombres, como bien lo decías. La primera parte, conocida como las Escrituras Hebreas, se le identifica como la Torá, o la ley y los profetas, que sería la segunda sección, o bien las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Tiene muchos nombres, pero sí es importante enfatizar que estamos hablando de muchos libros que abarcan ese periodo alrededor de 1400, 1500 años, sin contar la historia de su preservación, de su traducción, que simplemente si hablamos de su traducción abarca alrededor de 2300 años, desde que se hizo la primera y la más antigua traducción de la Biblia, que fue entre el siglo III y siglo II antes de Cristo. A mí me queda una primera duda. Cuando hablamos de la Biblia, te decía, muchos consideran que es la Torá, más las otras partes como el Segundo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se habla de la Biblia como griego si realmente tendría que ser la parte judía, que es traducida, y entonces pues ya no tendría que ser la edición judía, sino la edición que primero se hizo del judaísmo, y la Biblia es nada más la traducción o la primera traducción de lo que era la Torá? O sea, ¿dónde se cambia y se convierte la Biblia en una cosa, el Nuevo Testamento, el Segundo Testamento, Okay. etcétera, el Nuevo Testamento? ¿Dónde se cambia todo esto a dejar de ser, a lo mejor, la traducción para convertirse en todo un ente de muchas cosas? Muy bien. Pues podríamos decir primero que la Biblia se divide en dos grandes bloques. Lo que tradicionalmente se ha llamado el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que por cierto es una nominación de origen cristiano que se empieza a usar a finales del siglo II. No siempre se le llamó así ni se le identificó de esa manera. Digamos, es una manera teológica o doctrinal de ver el texto. Otra forma de llamarlo podría ser las escrituras hebreas o las escrituras griegas, para diferenciarlas, porque originalmente la parte del Antiguo Testamento, o el primer bloque, se escribe originalmente en hebreo, con algunas porciones en arameo. Y la segunda parte originalmente se escribe en griego. Ahora, la primera parte, que son las escrituras hebreas, se dividen en tres secciones, que es Torá, Neviim, Ketuvim, cuya traducción sería ley, profetas y escritos. Esta división tripartita existe desde antes de Cristo. Los judíos ya tienen identificado su texto, sus textos, sus escrituras en esas tres grandes secciones. Ahora, es importante mencionar que la primera y la más antigua traducción que se hace de las escrituras hebreas se hace del hebreo al griego. Es la llamada versión Septuaginta o versión de los 70, que surge en Alejandría, ¿verdad? Ese texto lo leían primordialmente los judíos helénicos, es decir, los judíos que hablaban y pensaban en griego y que ya no podían leer las escrituras en hebreo, habían olvidado su lengua hebrea porque vivían en una región donde se hablaba el griego, que además era una lengua internacional. Así que la Septuaginta viene a ocupar un lugar muy importante dentro de lo que es su fe. Cuando hablas de la Torah, por ejemplo, que es la parte esta hebrea, hablas de que después de 5000 años sigue siendo la misma, no ha habido un solo cambio. Pero cuando empiezas a hablar de que hubo traducción, bueno, cuando yo traduzco hasta el título de una película, de repente cada quien le pone como quieres. Es más, nos sucede mucho con las películas que dices, así se llamaba en inglés, o sea, ¿de quién se le ocurrió en español? O sea, como que le buscas ¿Cómo saber que la traducción es fiel o que refleja? Porque la Torá o la Biblia o lo que está escrito en griego supuestamente son palabras de Dios, es un escrito, son cosas que además se estudia cabalísticamente. Bueno, ¿cómo saber qué es lo correcto? Porque yo puedo decir una palabra y poner otra. Sí, mira, afortunadamente la Biblia es el libro más antiguo
que tiene muchos, miles de manuscritos que respaldan su integridad y su antigüedad. Ningún otro libro tiene tal respaldo de manuscritos. Eso es importante establecerlo desde un principio. Están los rollos del Mar Muerto. Por supuesto. Esto ya nos pone en una situación en la que podemos ver la Biblia como un texto privilegiado, comparado, por ejemplo, con la Ilíada de Homero o cualquier otro texto clásico, ¿no? En el caso de la Biblia, originalmente, como te decía, se escribe en hebreo. Y tenemos muchos manuscritos. Voy a poner el caso, digamos, que ilustra esto, que habla de esta integridad. Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, el manuscrito más completo y antiguo de la Biblia es un códex o un manuscrito que se identifica como el manuscrito Leningrado, que data de finales del siglo IX, principios del siglo X. Lo que se conoce también como texto masorético. Es un texto que tiene puntuación vocálica, que se inventó entre el siglo V y siglo X después de Cristo para poder leer el hebreo. Cuando se descubren los rollos del Mar Muerto y se fechan, estos se van a fechar entre el siglo III y siglo II antes de Cristo, o sea, 1000 años más antiguos. La primera reacción de muchos fue: ahora sí sabremos la verdad sobre la Biblia. Claro. Seguramente hay grandes diferencias. En 1000 años de preservación, de estar copiando el texto, pues se van a resaltar estas diferencias. Pues, ¿cuál es la sorpresa? Que no fue así. Es verdad que al tener un cotejo o comparación de manuscritos surgen variantes. ¿Por qué? Porque es un trabajo humano de copia, por eso se llama manuscrito, ¿no? Pero estas variantes... Sí, porque además la Biblia, bueno, la Torah, cualquier Torah tiene que ser escrita a mano. Hoy en día cualquiera podría decir, es que la Torah se podría hacer en computadora y tendrías todo, pero sigue siendo hecha, exacto, que todo el mundo lo sabe, a mano, con un escritor que se llama Sofer, que va llenando y además cada letra, y al final se tiene que llenar, le tiene que pintar cada letra, y si se equivoca en una, casi podemos tirar toda la basura. O sea, es todo un trabajo hoy en día. Claro. Aunque hablas de que ya existió la imprenta y que ya existió el trabajo de escribir un Sefer Torah, una Torah, digamos, la Biblia en hebreo, sigue siendo a mano. Exacto, o sea, hay ediciones impresas, hay ediciones digitales, sí, ¿no? Y por supuesto sigue habiendo ediciones manuscritas. Claro. Pero hablando de ese trabajo que se hizo por mucho tiempo, durante siglos, pues fue inevitable que hubiera errores humanos al momento de copiar. Errores que podían darse por omisión, digamos, lo que hacían los masoretas, que eran los escribas medievales, los sabios judíos que se dedicaban a preservar el texto. Cada vez que identificaban un error en algún manuscrito, no lo quitaban, sino lo señalaban, ¿sí? Indicaban cómo debía hacerse la lectura correctamente. Digamos, ellos decían, aquí dice de tal manera, pero debe leerse de esta otra forma. Y actualmente existe esta comparación y cotejo de manuscritos de tal manera que uno puede acercarse a lo que pudo haber sido ese texto original. Ahora, hablando de las versiones o traducciones, la misma palabra, y muchos lo han dicho, traducción es igual a traición, ¿no? Y estamos de acuerdo que en ningún idioma o ninguna lengua se va a poder expresar lo que se quiso decir originalmente, por ejemplo en hebreo, o si fue el caso en griego, ¿no? Tendríamos que leer en todo caso la Biblia en su lengua original. Pero existen no solamente poco más de 2400 idiomas a los que se ha traducido la Biblia, que esto ya es... ¿Cuántos? Poco más de 2400 idiomas. O sea, ¿dónde hay 2400 idiomas? Ah, pues claro, tenemos en el mundo estos y más. Está bien. ¿Sí? Y digo que se ha traducido total o parcialmente, porque como decíamos al principio de este programa, la Biblia es el libro más leído, más difundido y podríamos decir más traducido, pero también el más perseguido, ¿no? El más rechazado. Pero actualmente se puede leer en estos idiomas. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Pues leerlo en su lengua original. Pero precisamente porque hay tantas versiones, y estoy hablando de las versiones modernas, pero si hablamos de las versiones antiguas, es posible darnos cuenta que el texto en lo esencial no se altera, ¿sí? O sea, el mensaje es lo que no hay que perder de vista. Lo mismo que tú puedes leer en hebreo, lo vas a poder leer en griego, en inglés, en español, en cuanto a lo que es el mensaje que tiene el texto bíblico. Oye, hablando del mensaje, es muy curioso que teniendo un mismo libro en algún momento dado como base, tendremos que tener
y seguir siendo hermanos muchos, todos los que toman lo que es la Biblia como su base, como su fundamento, pero curiosamente de repente podrás decir lo mismo, pero hasta alguno interpreta de alguna manera y de repente hasta en el mismo dice, no, es que en el versículo 24 dice una cosa y en el versículo 28 dice otra y en el versículo y cada uno lee y lo puede hasta interpretar diferente. Es más, en el judaísmo existe todo un estudio. Claro. Y muchos estudios sobre qué dice en cada uno y por qué lo dijo y qué dijo, e interpretaciones. ¿Qué pasa cuando lo ves en español, cuando lo empiezas a ver en otros idiomas? Digo español ahorita porque estamos en español. Claro. Cuando lo empiezas a ver y empiezas a ver esas interpretaciones donde se triplican, multiplican cada una de estas. Eso es inevitable. Digamos que eso forma parte de la naturaleza de la misma Biblia. Podríamos decir que provoca esa necesidad de no solo de leer, sino de interpretar para entender. Todos los seres humanos, digamos en ese sentido, somos hermenéuticos. Hermenéutico quiere decir el que interpreta, ¿no? Es la ciencia de la interpretación. Sí. Continuamente, seamos profesionales o no de la interpretación, estamos interpretando la realidad, a las personas, lo que escuchamos, lo que leemos, y forma parte de nuestra naturaleza. Y yo creo que Dios sabía esto, ¿verdad? Al darnos un libro que provoca esa interpretación. El texto ahí está. Podemos estar leyendo el mismo texto 20 personas y efectivamente los 20 vamos a descubrir aristas distintas, énfasis, pero lo esencial ahí está, digamos. Si leemos en Levítico algo tan sencillo como que ames a tu prójimo como a ti mismo, creo que no requiere, o sea, podemos hacer muchas interpretaciones, comentarios, pero lo esencial ahí está, que ames a tu prójimo. A lo mejor la pregunta que uno se haría, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ¿y quién soy yo? Empiezas ¿No? por la pregunta de, Okay. como a ti mismo, Sí, bueno, pero a mí mismo, ¿cómo soy yo? Correcto, esas porque preguntas, entonces prestas a que pues, yo soy el único correcto y entonces Ok. lo puedes volver a, ámate a mí mismo, bueno, Claro. yo solo amo a los que son igualitos a mí. sí, pero de entrada no podemos negar ni confundir la palabra tan sencilla que nos dice ama a tu prójimo, ¿no? Independientemente de todas estas cosas que podemos deliberar y preguntarnos, ahí está el mensaje sencillo. Ahora, sí, el texto nos presenta cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahorita me hiciste recordar un personaje que es fundamental, Abraham, ¿no? Abraham, que es considerado en las tres religiones monoteístas, que es el judaísmo, el cristianismo, el islam, es considerado un personaje fundamental, ¿no? O sea, no se puede quitar del escenario. Definitivo. Pero curiosamente, Abraham no fue, en cuanto a su práctica religiosa, no fue ni judío, ni musulmán, ni cristiano, como hoy lo entenderíamos. ¿Sí? Claro, pues se considera el primer judío porque fue el primero monoteísta, etcétera, Claro, etcétera. sí, pero Y cada uno se lo ha de adjudicar a su sentido. Exacto, y de él viene Isaac, de él viene Jacob, vienen las 12 tribus, de ahí viene Judá, de donde vienen los judíos, ¿sí? Pero digamos, él cuando inicia su recorrido, pues él no tiene una religión como hoy la concebiríamos, como judaísmo, islam, cristianismo. Sin embargo, es presentado en la Biblia como el padre de la fe. O sea, sería un referente muy importante hoy en día, porque todos, independientemente de la religión que estamos practicando, recorremos ese camino de fe, igual que Abraham, ¿no? Así como él salió de Ur, nosotros también salimos de nuestra Ur, de nuestra tierra, hacia un lugar desconocido, ¿no? Hacia lo que llamaríamos la tierra prometida. Y es el camino de fe, o sea, tú, los que me escuchan, anhelamos eso y nos podemos identificar con este personaje así en la escritura. Habiendo tantas pruebas de que es real la Biblia, bueno, sigue siendo como una narración histórica y como toda narración histórica también. Muchos niegan que eso, y como dicen la historia, le escriben los vencedores, pero aquí no hay vencedores, vencidos. Aunque parece que es la primera parte, es toda la historia del pueblo judío, no de otros. ¿Cómo se vuelve tan universal? Porque muchos dirían, bueno, pues la historia del pueblo judío. Claro. Es como si agarraran, dijeron, el libro de historia de México se volviera universal. Bueno, la historia de México generalmente es la historia para los mexicanos. Un cuate a lo mejor en Japón dice, bueno, me interesa, pero no es como que su libro base. ¿Dónde se vuelve la historia del pueblo judío? Porque esa es la primera parte de la Biblia, se vuelve tan universal para todos. Ya sabemos que de ahí salen otros, pero podrían haber dicho, bueno, pues ahí está la historia de los judíos. Yo tomo desde la segunda y nada más tomo un poquito de ahí, como nos sucede en todas las historias del mundo. ¿Cómo se vuelve tan universal? Primero quisiera mencionar, porque así lo estabas diciendo al principio, en cuanto a la narración en sí, ¿no? Que muchos ponen en duda si qué tan histórica es, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la Biblia es un libro antiguo y por lo tanto hay que leerlo como tal,
Si lo queremos leer con la óptica actual de lo que es la historia, pues vamos a llegar a conclusiones absurdas. Por ejemplo, los judíos tenían ya una historia que contar y la tenían por escrita en el siglo VI, que abarca aproximadamente entre lo que sería la Torá, Josué, que habla de la conquista, la época de los jueces, Samuel, que inicia la monarquía, hasta el final, que es el libro de Reyes, cuando los judíos están en Babilonia, cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Todo ese bloque ya lo tienen prácticamente redactado en el siglo VI a.C. Todavía no existe la historia como nosotros la conocemos actualmente, como los griegos nos enseñaron a leer y a hacer historia. Claro. Pero los judíos ya tenían una historia que contar, desde una perspectiva profética, teológica. Pero todos los pueblos han tenido una historia. Los antiguos cavernícolas escribían su historia en las paredes, escribían. Claro. Siempre existió una necesidad de Por contar supuesto. esa historia. Pero Entonces, la historia no que es la tiene- primera historia que existe. No, pero a lo que me refiero que es una reflexión que se remonta a sus orígenes. Nadie había hecho eso, como lo habían presentado los judíos, porque se remonta al origen del universo, al origen del Claro. mundo, del hombre, y su propia historia. ¿Sí? Eso es lo interesante. ¿Es un libro histórico o es un libro de reglas o es un No. libro de normas? No. ¿Qué es No. en ese sentido? Ya Sí. que estás en eso. Claro, tiene normas, tiene preceptos, pero no todo se reduce a normas y preceptos. Esa es la impresión que mucha gente tiene de la Biblia, tal vez por eso su temor de acercarse a este libro, porque piensa que en cuanto abra la tapa de la Biblia y se encuentre la primera hoja, viene la prohibición, no harás tal cosa. Y no es cierto. Es precisamente, ahí brinco a la otra parte que me estás preguntando, porque es un libro universal. Porque nosotros nos vamos a ver en esa historia que estamos leyendo, en esa narración. Es como vernos en un espejo. Digamos, nosotros podemos ver que los israelitas estuvieron 430 años en Egipto. Son liberados, de eso nos habla el libro del Éxodo. Inicia la primera celebración del calendario judío, la Pascua, Sí. ¿sí? Su liberación. Bien, esa historia de la liberación de los israelitas de Egipto puede ser la historia de muchos pueblos, como puede ser la historia de cada lector. ¿Sí? Por eso se vuelve un libro universal, porque eso que se está narrando, aunque sucedió hace siglos, sigue reflejando la condición humana, su necesidad, ¿sí? y su encuentro con Dios. Pero ¿por qué no agarrar otro libro en vez de, o sea, tanto por musulmanes, cristianos, como para mucha otra gente, ¿por qué agarrar la Biblia que es en esa parte, la parte de los judíos? O sea, eso es lo que a mí me brinca en un momento, porque como mucha gente podría decir, bueno, pues eso es de los judíos, ahí está, que bueno, de ahí salió Jesús, está bien, de ahí salió a lo mejor toda la parte islámica también, ¿no? Ajá, claro. De eso, pero como que podrías dejarlo y decir, esa parte no nos importa, tomamos lo nuestro. ¿Dónde se vuelve Bueno, tan importante para todos los demás pueblos? O sea, tan importante es que no nada más para cristianos, para musulmanes, católicos, judíos, sino hoy en día existe gente que va en la calle y te vende una Biblia porque sigue otra fe y te dice, no, esta es la nuestra y esta es la fe, pero basada claro. otra vez en la Biblia. ¿Por qué eso y no en Confucio o en Arquímedes o en, digo, que fueron en su momento más populares y ya ya podríamos hablar hasta de mercadotecnia en sus momentos, ¿no? Ahí tendríamos que mencionar básicamente dos cosas. Primero, en cuanto a su contenido, que si lo comparamos con otros libros religiosos, pues no se puede comparar lo que la Escritura dice, o las Sagradas Escrituras, con lo que otros libros nos pueden aportar. Yo no digo que no aporten algo positivo, pero no tan profundo y extenso como son las Escrituras judeocristianas. Pero por otro lado, ¿cómo podemos explicar que se vuelve un libro universal? Aquí tendríamos que hablar de la historia de su traducción. ¿Sí? Como lo dije en un principio, es un texto que se ha venido traduciendo desde hace 2300 años, empezando con la Septuaginta, que fue la primera traducción. Pero con el cristianismo vino una etapa muy interesante de difusión del texto bíblico. Se ha dicho que el cristianismo es un fenómeno de traducción, y así sucedió en los primeros siglos, aproximadamente entre el siglo II, siglo V, siglo VI, después de Cristo. La Biblia se empieza a traducir a lo que se llaman las lenguas antiguas, o se les identifica como versiones antiguas. Se traduce, por ejemplo, al siriaco, que es un dialecto arameo, al latín, al copto, al armenio, georgiano. Empieza a tener una difusión más allá de las fronteras donde se hablaba el arameo, más allá de las fronteras donde se hablaba el griego. Y entonces en esos primeros siglos se empieza a traducir a esos lugares. ¿Cómo será eso? En una época, o sea, hoy se nos haría muy fácil porque dirías, pues hubo un post de internet y todo el mundo va a leer la Biblia.
En ese entonces no había internet. Y entonces estabas en un lugar tan lejano como lo que era Israel, o como se quisiera llamar en sus momentos, Babilonia, Grecia. ¿Cómo se hace tan universal cuando no había tanto? Bueno, en esa primera etapa, por la necesidad de difundir el mensaje de la Biblia precisamente en esas lenguas, es que se empiezan a hacer traducciones. Incluso había lugares donde no tenía ni siquiera alfabeto y se tuvo que inventar un alfabeto, como fue el caso de la Biblia armenia, no tenían escritura, así que se tuvo que inventar la escritura armenia para tener una Biblia en armenio. O sea, se hizo una escritura en especial para poder escribir la Biblia. Claro, esa es una de las cosas interesantes que sucede en la historia de la traducción y sucede con otros idiomas, y sucede con otros pueblos. Pero digamos, es importante entender qué sucede en esos primeros siglos y por qué se vuelve un libro universal. Hay una versión en particular que se hizo en el siglo IV, la hizo un monje llamado Jerónimo. Se hizo célebre porque él tradujo, primero revisó todo lo que estaba circulando en latín, ¿sí? Ya se había traducido la Biblia en latín. Y entonces él revisa lo que está circulando y termina haciendo una traducción completa. Esta Biblia es la que después se va a conocer como la Vulgata Latina, ¿sí? Que se convirtió paulatinamente en el texto fundamental de la Iglesia Católica o de la Iglesia occidental. O sea, el cristianismo que se difunde por Europa, digamos, va a tener como su Biblia la Vulgata Latina, que fue de hecho el primer texto impreso. Gutenberg, la primera Biblia que imprime. Bueno, el primer libro que imprime. O sea, supone que es el primer libro que imprime. El primer gran libro, porque primero es un misal. Es un misal, pero digamos, el gran libro, con el misal, digamos, ensaya, ¿no? Perfecto. Pero el texto, su mira, o sea, cuando Gutenberg inventa la imprenta, no se sienta a meditar, ¿y ahora qué hago? No, él ya tenía la idea de reproducir la Biblia. O sea, él hizo la imprenta para escribirla, para reproducir más fácilmente la Biblia. Así es. Sí. Esa era su finalidad. Así es. O era un buen mercadólogo, o era un buen visionario de negocios, o era... Todo eso. O era un buen profeta. ¿Cuál podrías decir? Pues es que todo eso podríamos decir que tenía Gutenberg, ¿no? Porque muchos dudaban, él mismo desafiaba antes de que saliera la Biblia, que desafiaba a los escribas que él iba a poder reproducir la Biblia en serie. Incluso muchos que tenían la Biblia de Gutenberg delante de ellos decían que era un manuscrito artificial. Llegaron incluso a pensar que era un invento del diablo. ¿Cómo podían reproducirse tantas Biblias en tan poco tiempo? O sea, hay que ubicarnos en la época, ¿no? O sea, nadie está pensando en algo así y de repente tienes ahí 100 Biblias que se pueden imprimir en un lapso de 2 años o 3 años, cuando un escriba apenas eso se tardaba para copiar una Biblia, claro. Y además con un material diferente. Ya no iba a ser el pergamino, que es un soporte de escritura, claro, que se usa a lo largo de la Edad Media, sino ahora el papel, ¿no? Entonces, hay un cambio muy interesante. Por eso la Biblia se considera uno de los pilares de la modernidad, con otros acontecimientos que se van a dar muy cercanos. Es lo que da inicio a lo que nosotros hoy llamamos la Edad Moderna. Oye, y si hablamos de todo eso de la Biblia y que escogió Gutenberg escribir, tomar justamente esa traducción o esa Biblia en especial, ¿cuál decidir cuál es la verdadera? O sea, cada uno dirá, esta es la verdadera, esta es la buena. Y me refiero a la verdadera porque en cada una hay palabras que cambian, frases que cambian, expresiones que cambian. ¿Qué curiosidades has encontrado en eso y cómo decidir cuál es la más apegada, digamos, a las reales? Ok. Esta respuesta se conecta con lo anterior. Gutenberg ayuda en ese sentido a que el gran libro se vuelva universal, ¿no? Por la manera en que ahora se empieza a reproducir. Simplemente de la primera Biblia impresa al año 1500, la Biblia se reedita poco más de 100 veces en latín, ¿no? Ahora, ¿por qué en latín? ¿Por qué no lo hizo en hebreo? ¿Por qué no la Septuaginta o otro texto? Bueno, hay que tomar en cuenta que en ese momento hay una prohibición de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, a las lenguas de los pueblos. El texto que predomina, que se impone, digamos, de alguna manera en Europa, es la Vulgata. Está prohibido reproducir cualquier otro texto, así que no tiene opción. Además, comercialmente hablando, es la Biblia que se iba a comprar, porque es la que podían leer y la que podían tener sin ningún problema. ¿Cómo la tenía la gente antes de que estuviera impresa? O sea, había el que escribía el de ¿cómo la leía la demás gente? ¿Por qué o sea, porque hoy nos las imaginamos y todo el mundo nos imaginamos sentados
con su libro y su Biblia. Qué y bueno cosas que dices estudiando. eso. Pero ¿cómo le hacían No, no, entonces? O sea, todavía no existe. tardaba 2 años No, un escribano en no, escribir una, no. y me imagino que en latín también debe haber algunas versiones escritas en latín. ¿Cómo era? Sí. Que era la más popular. Si había una, 10 Claro. a lo mejor. Pero hay que entender que todavía la gente no tiene acceso a un libro como un artículo personal. Exacto. Tienen que pasar todavía muchos siglos. Ni siquiera con Gutenberg sucede esto. Claro. Ya en el siglo XVI, siglo XVII, ya las cosas van cambiando. Ya existen ediciones en un solo volumen y manual, ¿no? La de Gutenberg pues, es un ladrillote. Pero la gente no tiene acceso al libro como un artículo personal, ¿sí? El texto se reproduce para que se lea en una iglesia, ¿no? O para alguien que tenga las posibilidades económicas de adquirirlo, pues adquiere un ejemplar, además eran 2 tomos, ¿no? Pero no es tal cosa como que cada quien tenía su Biblia, ¿no? La gente se reunía más bien a escuchar, que sucedía también en la antigüedad en las sinagogas. Claro, y sigue siendo el día de Es una hoy. tradición. Hoy sigue siendo. Los sábados sigue leyéndose. Una persona la lee para todo mundo. Claro. Bueno, no los sábados, son 3 veces a la semana, lunes, jueves y sábado. Se lee para todo mundo. O sea, se lee al centro para todos. Hoy en día unos los pueden ir siguiendo, pero el que la está leyendo para todo mundo. Sí, por eso en la Biblia abundan las exhortaciones donde nos dice que escuchemos, ¿no? Más que leer, que escuchemos. Entonces, durante siglos la Biblia se ha leído para un grupo, una comunidad de fe, y con la invención de la imprenta, pasado ya el tiempo, pues ya la gente puede adquirir un ejemplar. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Claro. Entonces, Hoy se ve muy fácil. era todo un lujo pagar una Biblia. Imagínate, con Gutenberg, él nada más te entregaba los folios impresos. Pero todavía, una vez que los adquirías, tú tenías que ir con el que lo ornamentaba, el que la iluminaba, para que se asemejara a un manuscrito medieval, y después ibas con el encuadernador. Entonces, era un trabajo artesanal y tu Biblia quedaba muy personalizada, digámoslo así, ¿no? Pero eso hablando del que podía adquirir una Biblia. Ahora, ¿cuál es la verdadera? Yo creo que tenemos que... Si quieres, cambia el tema verdadero a más acuerdo a las traducciones. Bueno. Digo, para que no suene, porque todo el mundo diría, Claro. todas son verdaderas. Mira, digamos que cada versión o cada traducción es hija de su tiempo, ¿no? Hemos cambiado. En su momento, cuando Gutenberg imprime su Biblia, pues es lo mejor que la gente puede tener, ¿sí? La Biblia en latín. Claro. Después viene con la Reforma, en el siglo XVI, la Reforma protestante. La Reforma va a enfatizar mucho la necesidad de traducir la Biblia a las lenguas del pueblo, ¿sí? Y una de las cosas que caracteriza al movimiento de Reforma es que van ahora a las lenguas originales, no a la Vulgata, no a la Biblia en latín, sino a las lenguas originales para hacer traducciones a las lenguas del pueblo. Que fue lo que hizo, por ejemplo, Martín Lutero, ¿no? Casiodoro de Reina, que traduce la Biblia al español, y lo hacen a partir de las lenguas originales. Entonces viene un cambio de perspectiva, ¿no? De cómo vamos a abordar el texto. Esto mucho influido por los humanistas, ¿sí? Cuando surge el humanismo en Europa, ellos dicen, bueno, vamos a leer a los clásicos, pero vamos a leerlos en su lengua original, ¿no? Si vamos a leer a Aristóteles, pues vamos a leer en griego. Si vamos a leer a Virgilio, pues lo leemos en latín. Y si vamos a leer la Biblia, pues la leemos en hebreo y en griego, ¿sí? Pero también viene entonces la necesidad de traducirla. Ahí está la otra etapa donde la Biblia sigue en esa línea de volverse un libro universal. Porque la Reforma lo que quiere es poner la Biblia en las manos del pueblo, Claro. para que la lea, ¿sí? Para que la entienda en su propio idioma. Quiere decir que si hoy en día se hiciera una nueva traducción de la Biblia y la queríamos llegar al pueblo, en vez de decir, y Dios le dijo, tendríamos que decir, y Dios le mandó un mail a Moisés. Podría ser O sea, válido en un momento Digo, pues, dado, claro. por irnos, porque si le digo, le dijo, mejor le mandó un mail o le mandó un WhatsApp o le escribió, y Sí. entonces, porque si no la gente no lo entendería eso de que le dijo y tardó 40 años en recorrer y bajó Mira, y tardó 5 días. Dijo, pues lo hubiera mandado por Messenger y listo. En el trabajo, precisamente de las traducciones, lo que se busca es eso, siempre tener una Biblia actualizada, Sí. que nos siga hablando, digamos, en nuestra lengua, Sí. ¿no? Pongo el caso de la Biblia, la primera Biblia que se traduce al español, que es la Biblia de Casiodoro de Reina, que tiene el mérito de La ser... que todo el mundo nos pusieron a estudiar en algún momento, cuando Sí. tenías que estudiar, lo estudiabas en español, porque era más fácil que a veces el texto en hebreo, que además es un texto en hebreo complicado, no es un texto en hebreo... Bueno, sí, claro, el mismo Casiodoro lo reconoce.
él, para traducir la Biblia en la parte del Antiguo Testamento, se sirvió de una traducción que hicieron los judíos, para judíos, que se conoce como la Biblia de Ferrara, que se editó en la ciudad de Ferrara, Italia. Esto fue en 1543. Y él, en el prólogo, hace esa anotación, que en aquellas partes donde a él le costaba mucho trabajo entender el texto hebreo, se sirvió de esa Biblia, porque es una Biblia que está en ladino, que era la lengua que hablaban los judíos sefaraditas en España. Se tradujo de hebreo a ladino, no a español, la de Ferrara. Digamos el español antiguo, ¿no? Sí, sí, pero entonces, a ladino porque exacto. es un poco. Y entonces, él se sirve de esa versión, ahí donde él tenía más duda de cómo iba a traducir un verbo, digamos, una palabra hebrea al español, se sirve de esa versión. Casiodoro entonces tiene el mérito de traducir la primera Biblia completa en español, de las lenguas originales. Esto fue en 1569. Poco después, en Bueno, ¿y esa por qué se volvió la más popular? ¿Por ser la primera o por ser la que más se apega? ¿Por qué se volvió la más popular? Okay. Es más, no nada más entre el mundo no judío, sino también entre el mundo judío en un momento dado para estudiar la Biblia. Te decían, bueno, el que más se asemeja, o la que más puedes estudiar, o la que más lo puedes leer, es la de Casiodoro, sí, y no la de no sé quién más, ¿no? Primero porque Casiodoro hace una traducción que, dentro de lo que es el mundo de la traducción, hay básicamente dos métodos: el formal o literal y el funcional o dinámico. De ahí derivan otros que se han usado recientemente. El formal o literal se apega al texto hasta donde es posible, digamos, hablando de la sintaxis en español, seguir el texto hebreo, casi palabra por palabra. Claro. Entonces es una versión que en su origen es literal formal. Digamos, puedes leer el Salmo 23, que muchos conocen: el Señor es mi pastor, nada me faltará, etc. En español casi va a la par de como lo puedes ir leyendo en hebreo. Claro. ¿No? No se puede así con todo el texto, pero esto ilustra lo que quiero decir. Primero porque es una traducción que pretende ser lo más fiel, en este caso, a las lenguas originales. Pero como el español es una lengua viva, como muchas otras, pues se va transformando, va cambiando, y hay necesidad de ir actualizando la versión. El mismo Casiodoro, en su prólogo, reconoce que se requiere de una revisión, que en su momento la hace en 1602 Cipriano de Valera. Claro. De ahí porque el nombre Reina Valera, porque Cipriano de Valera es el primero que revisa esa Biblia. A partir de 1602 a la fecha, Casiodoro se ha revisado poco más de 20 veces. ¿Sí? Nada más, o sea, se me haría poco, o sea, podemos decir 20, pero podría pensar en estos días, podría haber 18.299 revisiones. No, porque esto, según se va presentando la necesidad en función del idioma, digamos, las más recientes son 1909, 1960, que tiene mucha difusión en el mundo hispano, en el mundo evangélico hispano, la 1977, la 95, la última que se hizo de Reina Valera es la llamada contemporánea, ¿sí? Entonces, esto es porque el español va cambiando. Ahora, por otro lado, el español de Casiodoro es un español clásico. No hay que olvidar que esta Biblia se edita en la segunda mitad del siglo XVI. Entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII es lo que se ha llamado el siglo de oro de la lengua española. O sea, en el momento clímax de mayor esplendor de nuestro idioma, se edita esta Biblia. Después viene Cervantes, a principios del XVII, con el Quijote, ¿no? Claro. Entonces, esos son los dos clásicos de nuestra lengua. Oye, y al hacer una traducción como la que estás diciendo de Casiodoro y unas revisiones y todo eso, y convertirlo también en un texto evangélico, un texto católico, cristiano, etcétera, etcétera, ¿no se corre el riesgo, o más que el riesgo, que el que lo está traduciendo, convirtiendo, reescribiendo, reeditando, cambias un poquito una frase para que se entienda diferente o lo puedas interpretar diferente? Él dijo, el otro dijo, así dijo, o sea, hay muchas maneras de voltear dos palabritas para que en vez de parecer que dijo una cosa, diga otra, sin que parezca además que se modificó. No ha existido eso, no ha habido muchas discusiones de eso. O sea, ¿qué tanto? Porque supongo que se han de pelear más de uno si dentro del judaísmo te sientas y discutes lo que está en hebreo, y si está así y si no está así. Me imagino entre todas las versiones debe haber buenas discusiones ahí entre los conocedores de la Biblia y los estudiosos, es decir, así dijo, no, así no está escrito, ¿cómo? Sí, tienes razón, simplemente tenemos como ejemplo el Talmud, ¿no?
que recoge las tradiciones de siglos, de cómo se ha leído e interpretado el texto de la Torá, y no estamos hablando hoy de traducción, sino de lo que se ha leído directamente en hebreo, ¿no? Ahora, no se diga en cuanto a las diversas versiones que tenemos a lo largo, digamos, la Biblia en español, desde Casiodoro hasta nuestros días, que se puede prestar a esta idea que tú estás proponiendo. Yo creo que sí, en muchos textos, por supuesto, podríamos decir que hay buenas y malas versiones, o muy buenas o muy malas. También hay que tomar en cuenta que hay variantes cuando hay un cotejo o comparación de manuscritos. Desde ahí empieza el problema, porque no existen los manuscritos originales de la Biblia. Entonces, primero tenemos que preguntarnos, ¿a partir de qué manuscritos hace la versión? Ya tienes la versión. Hay que tomar en cuenta la formación religiosa que tiene el que la va a leer. Yo siempre pongo este ejemplo. Reina Valera 60 en el medio evangélico protestante, la leen los presbiterianos, metodistas, bautistas, en fin, muchos grupos. La pregunta es, ¿por qué si estamos leyendo el mismo texto no pensamos exactamente igual? Pues porque somos diferentes, tenemos una formación religiosa diferente, ¿no? Pero puede ser hasta un problema que se reduce a no saber leer, no solo la Biblia, sino brincarnos las comas, los puntos, la cuestión gramatical, también es un problema. Claro. Si no pronuncio correctamente una palabra. O sea, son muchos factores. El viejo chiste de cómo amaneciste vieja. Exacto. ¿Verdad? Entonces, lo mismo puede darse y se da con el texto bíblico. Por eso es bueno no casarse con una sola versión. Ahora, O sea, leer varias, estudiar por varias. supuesto, ¿no? Digamos, ibas a preguntar algo. No, estaba perfecto, está muy interesante porque dices no casarse con una, pero entonces habría que estudiarla siempre en hebreo. Hay gente que pues digamos, la original tendría que ser estudiada siempre en hebreo, o cómo, o sea, porque como tú dices, Claro. de acuerdo a quién la escribió y su versión religiosa, pues le puede hacer muchos cambios. Y en uno que dice, no matarás, bueno, no matarás si no te pegaron, o sea, No, puedo no. hacer muchas variaciones. Como algún día alguien me dijo también del Corán, me dice, es que depende cómo interpretas el Corán, dice una cosa y dice otra, y nunca dice que hay que ser violentos, y otro dice, no, aquí dice que hay que acabar. Entonces, cada uno le puede dar, y al estarle escribiendo, le puedes cambiar esa coma simplemente para que diga, como dicen, lo vuelvo a escribir de acuerdo a lo que quiero lograr. Ahí hay que tomar en cuenta, como te decía, las traducciones, las revisiones, saber a partir de qué manuscritos se está